comando pero Bueno, eso siempre miren, en este caso, igual un poco lo que Daniel tocaba, los revolteados que está este país. Aquí te nos han dado medusas en desayuno, comida, cena, sopa, merienda, nos lo han dado en jugo, en postre, incluye la merienda. todo, nos lo han dado en todo. Esto es un salpicón y de nos han marisco. dado la medusa desmenuzada. Está bien, yo reitero varias premisas sobre este caso. Primero, el que la hizo debe pagarle. Yo me alegro. Tú el que haya robado, el que haya hecho lo mal hecho, que vaya preso y mal preso. Y supongo, y así aparenta, que el Ministerio Público tiene suficiente sustancia en el expediente, más allá del morbo de los medios de comunicación, aunque de momento lo que estemos viendo sea mucho medio de comunicación, y es normal. Claro, entendiendo que la presunción de inocencia es un principio fundamental y que los medios de comunicación no son tribunales. O sea, todo lo que podamos ver es parte de un proceso de discusión mediática, pero en los tribunales hay que aprobar las cosas. Y la teoría del caso del Ministerio Público, y cito siempre a la magistrada Miriam Germán, no es prueba, ¿verdad? Eso deberá seguir su curso, pero hay que suponer que el Ministerio Público tiene un caso muy sólido. Y yo creo que sí, yo creo que lo tiene, sobre todo con buena parte de la gente. Ahora, y en eso que Dani planteaba, lo que yo no veo bien es que aquí se estén generalizando el crimen. El delito es personal y la responsabilidad por un delito es personal. Aquí ahora comenzaron un grupo de gente que ha vivido siempre de la división social, de generar enconos, a hablar de familias. Y usted ve historias. Las familias involucradas. No, señora, ahí no hay familias, ahí hay personas. Con un apellido. O sea, si salgo Geomar, no es la familia García, es Geomar García. Y sale Oscar Medina, no es la familia Medina, es Oscar Medina. Es una persona. Delito se imputa a una persona. Y ahí no hay clanes familiares, nada parecido. Son personas que han hecho cosas. ¿Con quiénes la han hecho? Según el Ministerio Público, con los amigos con que andaban. Yo he dicho antes, y lo repito, Jean Alain no es un dirigente político. Jean Alain es un enganchado a la política. Un jovencito de clase media alta, de colegios privados de alto nivel, universidades de alto nivel, que se codiaba con esos grupos sociales y evidentemente, si iba con intención de hacer fechorías, como dice el Ministerio Público, que fue con esa intención, ¿a quién iba a buscar? ¿A quién? A su socio. Él iba a buscar a Omar, que era de Villa María. Y iba a buscar a sus amigos del country, de casa de campo, con quien se crió. Entonces, hay gente con apellidos que son de ciertas familias importantes, pero eso no involucra ni a familias, ni a grupos empresariales. Se involucra a personas. Pero se le quiere dar ese giro. Entonces, ya a un hecho de por sí escandaloso que genera, ruidos en la sociedad, entonces hay gente todavía provocándole, y yo creo que al mismo gobierno. Porque al gobierno no le conviene tampoco que se vea como fueran ellos que están generando una situación de campaña en desmedro de familias importantes aquí que lo que han hecho es aportar durante muchísimos años. 100 años generando empleo, riqueza, y que no tiene por qué verse involucrada porque una persona que trabaje para ellos, que sea miembro de ellos, que sea hermano de alguien, esposa, no tiene nada que ver, eso no involucra una familia. Los delitos son de imputación individual. Lo que decía el PLD también, porque también va con los partidos políticos. Lo que Jean Alain hizo no embarra el PLD. Bueno, tiene ya el caso político, tiene una implicación diferente porque eran gobiernos, debieron ver algo, pero ahí nadie vio. Yo he dicho muchas veces, ni Jenny Camacho y los que estaban ahí no vieron tampoco, ellos estaban ahí adentro. Y hay muchas cosas también que habrá que ver más adelante, porque, y abro paréntesis, a mí me llama la atención a veces qué es lo que se quiere hacer con doña Miriam. Yo creo que la quieren hacer saltar del cargo. Porque aquí eventualmente va a haber que ver todas esas obras que se dieron en la Victoria. Creo que 5 de ellas, creo que 5 de los 6 lotes asignados, tienen adenda de incremento de precio. Por más de 500 millones de pesos que ella firmó. Ahora, que firmó doña Miriam. Después que sí, llegaron la firmó doña Miriam. De esas asignaciones que supuestamente son fraudulentas y corruptas. Y están ahí. Y ella la firmó. Entonces, yo eso no sé si quiere llevar también a ella. Uno no sabe si es una carambola que está jugando rara aquí. Uno no sabe.
Entonces, Eso puede tener sentido. no, yo tengo días Puede pensándolo. tener sentido. Yo tengo días pensándolo. ¿A qué se está jugando aquí? ¿A qué se está jugando? Porque uno sabe qué voceros tiene la prensa cada quien. Y a lo que están jugando cada quien. O sea, aquí parecería que estamos construyendo yo no sé qué. Y me preocupa un poco por eso que decía Dani. Extinción de dominio por un lado, por otro lado, o sea, sin oír escuchar a nadie. La gente sensata hablando, asociaciones empresariales, bancarias, abogados que no están vinculados a la oposición, todo el sensato, diciendo, señores, cálmense, deténganse, llevan eso a un ritmo que no es el correcto, esa ley no es adecuada, vamos a revisarla, vamos a hacer una buena ley, no, ¿qué importa? Un bulldozer. Con esto, no importa nada, nos llevamos de encuentro lo que sea. Y reitero, yo no estoy en desacuerdo que todo el que haya metido la mano vaya preso. Y todo el que se robó, que devuelva lo que se robó. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Yo me considero una persona decente que no hago lo mal hecho. Y estoy de acuerdo que todo el que haga lo mal hecho vaya preso y mal preso. Pero hay límites en cómo tú abordas las cosas. Lo puedes hacer con buena intención, de perseguir el delito y al delincuente, a él como individuo, o lo puedes hacer con mala intención de pretender embarrar a la sociedad y a sectores de la sociedad. Entonces, ese tipo de cosas no le convienen al país, no le convienen al gobierno, no le convienen al presidente, que al final él es el líder del país y el más interesado en que esto siga como va, o para mejor, no para peor. Y yo he dicho varias veces, y me han escuchado mis compañeros en círculos privados, y lo he dicho públicamente, yo no conozco ningún país donde se armen este tipo de cosas que termine mejor que como estaba antes de cuando comenzaron esos procesos. No conozco ninguno. Ojalá la República Dominicana sea el primero. Pero yo no conozco ninguno. Ahí está Brasil, ahí está Perú, ahí está Chile, ahí está Venezuela. Bueno, la lista es larga. Y no hablo de impunidad, para que no me malinterpreten. Aquí cualquier carajo con un corte dice una vaina en Twitter y le hablan a uno una vaina que uno no ha dicho. Yo no hablo de impunidad. Estoy de acuerdo que todo el que robe vaya preso y mal preso, repito. Pero todo en la vida se puede hacer bien hecho. Y con buena fe. La situación que se está viviendo con este caso de Medusa es para llamar a la atención. Yo me quiero citar en el mismo caso de esto que está ocurriendo con Medusa. Y va dedicado a aquellos que cuando ven este tipo de comentarios como el que voy a hacer, entienden que uno está en contra de todo ese proceso que se está haciendo. No voy a perder tiempo diciéndole que eso no es así. Yo creo que en este caso el Ministerio Público, por la colaboración y por el método que está utilizando, ha logrado dar con el caso. Y es conseguir pruebas y conseguir testimonio que hacen robusto el caso. Ahora yo voy a reiterar lo que dije en una ocasión anterior. Y es que el proceder del Ministerio Público va en contravenida de la ley. No debe de ser que esos expedientes se entreguen primero a los medios de comunicación y de manera selectiva, y que eso conlleve de una forma u otra hacer el juicio anticipado. No es la primera vez que eso ocurre. Y uno llama la atención de la mejor manera. No en contra ni porque lo que ahí contiene no se deba ver, imposible. Pero eso tiene un debido proceso. A todo imputado debe respetársele el derecho para que eso más adelante no se caiga y que una corte internacional o el Tribunal Constitucional lo pueda parar. Y quiero no ampliarme mucho en eso porque eso es algo que uno viene sosteniendo y miren que uno está en los medios y no porque uno no haya sido privilegiado que le den o no, pero hay cosas que deben ser. Yo quiero citar, inclusive se ha citado ahí en el expediente que de manera escrita de que fueron chequeados periodistas que de la Procuraduría le daban seguimiento. Y yo no vi ahí citados los nombres de los dos que encabezaron ese movimiento y que fueron hasta la dirección de prensa, ¿cómo se llama? El Colegio Dominicano a protestar. Los que lo denunciaron. Que fueron los que tuvieron los pantalones de enfrentar el poder en ese momento, que era Jean Alain García. Y que Rodríguez. Y que tuvo el tupé de ir donde un empresario y decirle, si ellos se callan no hay problema. Ante un empresario del país fueron para que Julio Martínez Pozo y Daniel Alcántara se callaron y yo no lo vi ahí en el expediente. Entonces así no debe de ser.
Digo, no estoy diciendo que a todo el que se citó ahí no lo chequearon. Claro que sí. Porque lo que se armó ahí Tal vez, no estoy seguro tampoco. en esa procuraduría fue algo de una manera tal. No eran gente sin trascendencia. Fue algo de una manera tal que el que estaba dirigiendo eso se volvió loco. Entonces ahora está pagando su precio. Y yo no lo estoy defendiendo. Ahora, el debido proceso, miren, contra todos los imputados, no importa cómo se llame, hay que respetárselo. Y por último, el otro tema, que mis compañeros lo han puesto sobre la mesa. Yo eso lo agarro. Miren, no nos desgarremos de la sociedad. Hay una campaña descomunal que se está haciendo honda y robusta y deja muchos beneficios. El tema de una vez detallado el menú que trae esos expedientes, coger la red y decir, mírenlos ahí, la familia tal, y se han concentrado en 3 familias. Y resulta que el tema de los apellidos, el tema de las empresas y todo lo que usted quiera, eso tienen particularidades. No es que el que cometió un hecho no deba ser procesado, pero no traten de juntar una cosa con otra y aprovecharse de circunstancias, porque al final eso contamina el ambiente que se vive en el país. Y fíjense que no cito nombre porque sería un error a quién se está refiriendo. Pero le doy, miren para que ustedes vean que quiero ser lo más justo posible. Le doy un crédito a que el Ministerio Público llegó al caso. Porque malo es cuando hacen un expediente y no se presenta la prueba. Muy bien. Ahora, debido proceso, y le voy a decir otra cosa. Todo el que la hace, que la pague. Ahora, las acciones en esa materia, usted tiene que llegar y no quererse aprovechar la sociedad ni los medios para decir, tan cogido y esto, porque eso crea un clima de desasosiego. Mire, yo no me había referido a eso que Luisín cuenta sobre la lista de periodistas que estaban siendo investigados o espiados por la Procuraduría General de la República, porque me pareció una actitud mezquina del Ministerio Público y de la que dirige el proceso Jenny Berenice Reynoso. O sea, es mezquino de parte de Jenny Berenice Reynoso o del Ministerio Público obviar que a Julio Martínez Pozo y a Dani Alcántara, el Procurador General de la República, le espiaba los teléfonos, nos metió en un proceso de investigación previo a advertirnos, en el caso concreto mío, que si no cambiaba de discurso con respecto a lo que yo decía y digo, que el caso de Brecht fue una chapucería que se preparó para que no hubiera condena, ese era mi discurso y lo sigue siendo al día de hoy. Y entonces a Jean Alain no le gustó ese discurso y me había advertido que si yo no cambiaba de discurso, yo iba a saber lo que era el poder. Los periodistas son... No le digas, Jenny por lo menos fue coherente, recuérdate. Porque ella cuando tú hiciste esa denuncia, ella subió un Twitter diciéndole, adelante magistrado, no se asuste, no se adrede, estamos detrás de usted, lo apoyamos ciegamente. A Jean Alain. Yo lo tengo aquí el Twitter, lo podemos poner si tú quieres. Sí, búscalo. Déjame buscarlo. Entonces yo creo que es una actitud que no se corresponde con la autoridad que quiere obrar de manera justa frente a toda la sociedad. Un ministerio público tiene que ser justo, es lo primero, porque es el representante de toda la sociedad, es el representante mío, es el representante de ustedes, se supone que eso es el Ministerio Público. Y yo creo que ha hecho un gran caso y yo quiero celebrar el esfuerzo que ha hecho el Ministerio Público construyendo esto y creo que hay pruebas contundentes y que va a tener éxito el Ministerio Público en cuanto a lo que se pretende que es la condena de Jean Alain y comparte todos los que cometieron toda esta tropelía. Yo tuve el valor un día de presentarle al país, aquí en este programa, una comunicación con la que le estaban interviniendo el teléfono a Miriam Germán, que era entonces juez de la Suprema Corte de Justicia. Eso lo hice yo. Este que está aquí fue que le presentó al país. Y obligué con esa documentación que presenté a que Jean Alain mandara al director al inspector de la Procuraduría, a Bolívar Sánchez, a dar una conferencia de prensa para darle una explicación a este país de por qué podían intervenir el teléfono de una juez de la Suprema Corte de Justicia. Recuerdo a Bolívar, que me disculpe ahora, nervioso, incoherente, no sabía qué decir. Finalmente dijo, bueno, es que estábamos investigando a otra persona y ahí entró el teléfono de Miriam. No sabíamos que ese era el número de Miriam Germán, óigame.
una señora con la que el Ministerio Público, con la que el procurador tenía que comunicarse por razones varias permanentemente. Era presidenta de la Cámara Penal. Presidenta de la Cámara Penal. Además de que tenía el mismo número hace 25 años. Y el mismo, Nunca- y el no- mismo nunca número lo de había teléfono, cambiado. Todavía no lo ha cambiado. No lo ese había tipo, cambiado. esa denuncia, De toda la vida. esa denuncia la hicimos nosotros. No es cómodo, o sea, el trabajo de la prensa no es cómodo, el trabajo de un periodista no es cómodo. Pero a lo menos que uno aspira, lo menos que uno espera es que la autoridad sea justa, y más cuando se trata de una autoridad que es el Ministerio Público. De manera que ese fue Ese fue el Twitter. Exactamente. Eso fue el 7 de mayo a las 11:20 de la mañana del 2018. El mismo día que 7 Dani- de mayo del 2018 a las 10 de la mañana fue la rueda de prensa. El mismo día que Dani, 7 de mayo a las 10 de la mañana, eso fue 1 hora y 20 minutos después. que estábamos Eso le ahí en decía- el colegio de periodistas. Exacto. Eso le decía Jenny a Jan Alain. Y yo le Siga dije- adelante, magistrado, que le aseguramos no estar solo en la lucha contra la corrupción. Y yo le digo hoy a mi querida Jenny, yo espero que... Según el expediente, a yo esa espero- hora ya me sacan mucha funda de dinero. Según el en el expediente. 18, según el expediente. Yo le digo a mi querida Jenny, yo espero que su actitud frente a la prensa o frente a nosotros no sea la misma de Jan Alain frente a la prensa por las críticas. Solo espero eso. Un funcionario público del nivel de un procurador general de la República sabe que su actuación siempre va a ser ponderada y siempre va a ser criticada. No, pero en el caso específico perdóname, de lo que Medusa, estamos haciendo es decir que en está el caso robusto el específico caso. de Medusa, yo le felicito públicamente, pero sepa usted que cuando lo haga mal, igual se le va a tratar con la misma objetividad con que decimos que bueno, hay que aplaudir al Ministerio Público porque ha logrado hacer, en mi opinión, No. un gran caso. Y ojalá que todos los casos, para que este país no viva de sosiego en sosiego, esté completado de las pruebas y del debido proceso. Porque el país se necesita que el régimen de impunidad ya no exista. Y eso existe cuando se cumple el debido proceso y cuando se somete un caso. Miren, nosotros no tuvimos tiempo, pero el lunes también se conoció el caso de los bolos. Yo lo que estoy diciendo, Luisín, es que eso mismo, y discúlpame, antes que te vaya a los bolos, que ese sector o sectores, algunos de los cuales están mencionados en ese expediente como influencers que eran afectados por la Procuraduría, sin haber mencionado a los dos que lo denunciaron de verdad, son de la gente que están propiciando esa división y están generando esta situación de mencionar familias y pretendiendo hacer un expediente que te genera una división social, que los riquitos, que si no soy millonario, que aquí, y embarrando reputaciones de familias que no tienen que ver ni tienen por qué cargar la acción individual de una persona que sea allegada o miembro de la familia o cercana. Y que lo han negado. Entonces, es una actitud que, te repito, yo no sé cuál es la agenda. Porque son gente beneficiadas con información privilegiada de un sector de la PGR, que no es doña Miriam, a quien a veces creo que la quieren generar una situación que vayan a saltar que la lleven a saltar del cargo y diga, espérate, yo no puedo seguir aquí. Porque aquí yo lo que voy a joderme. Y aquí hay gente que tiene que perder, como la magistrada Germán, que tiene una vida entera, una hoja de servicio que este país se paró en dos patas cuando Alain quiso maltratarla, sin importar simpatías políticas. Porque se lo merece, porque tiene una historia de vida que se merece la defensa de este país. Y gente no tiene nada que ganar. No tiene nada, o no tiene nada que perder. Que entiende que solamente puede ganar. Entonces yo lo que digo, ¿cuál es la agenda? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y reitero, no se confunda con pedir impunidad, es imposible. Prudencia mínima. Y debido proceso. Y ahí agrego que fíjense ustedes, nosotros estamos en el fondo ponderando la acción del Ministerio Público. En el fondo y en la Y superficie. en la superficie también. ¿Qué significa con esto? Que todos los casos puedan llegar a ese nivel de estar con las pruebas. Y a propósito, porque esto es un gran reto que tiene el Ministerio Público y por ende el sistema judicial, y es que dar una respuesta que está esperando la sociedad. En ese tenor, señora, hay 7 casos ahí en concurso corriendo. Este lunes se conoció el caso, pero eso pasó por desapercibido ante lo que es la influencia de Medusa. El caso de los bolos se conoció el lunes y luego se mandó y ya está entrando. De la lotería. De la lotería. El caso ya 13. Está entrando en proceso. Entonces, al final del día. Acaban preso el ciego nada más. Al final del día, lo que nosotros tenemos es. Tú verás.
No es tanto así, espérate, pero al final del día lo que nosotros necesitamos es, como sociedad, de que exista, que la impunidad, que eso no sea el camino y que al final la gente no diga, mira, tanto que se hizo y no se llegó a nada, sino que se llegue. Y que el que la hizo la pague, como se dice. Ahora bien, vamos a ir también entendiendo que el país no puede someterse a especulaciones y ese tipo de cosas. Creo que los comentarios, estas impresiones van dirigidas a lo mejor, a que aquí hay un resultado favorable desde el punto de vista de el imputado que tiene su prueba, tiene su fecha de cárcel y lo que le corresponde. La maledicencia dice muchas cosas por ahí y uno se molesta incluso. Hablaba con unas personas que me decían qué difícil es la comunicación masiva actualmente. Y refería cuando uno como reportero de un periódico llegaba donde el director con una información y te llamaba a la oficina. ¿Quién te dijo eso a ti? Bueno, eso fue una fuente, yo no puedo, espérese. Tú y yo, aquí dime quién fue, esto y esto, que voy a confiar en ti. Y tú publicabas eso, con la certeza y la seguridad. Y eso salía publicado, se comprobaba, se corría el riesgo de que te desmintieran si tú no tenías la verdad real. Pero ahora se dice cualquier cosa de una persona que incluso ha dejado su tranquilidad, su capacidad de producir mucho económicamente para ir a servirle al Estado desde cualquier posición y se ve de repente envuelto en situaciones y comienza entonces gente incluso que ha sido beneficiaria de este sistema, en el caso nuestro como comunicador, como periodista, reportero, que nos ha ido bien en la profesión porque hemos trabajado y han valorado nuestro trabajo. Y mucha gente que le ha ido mucho mejor, usted lo ve a veces queriendo establecer diferenciaciones sociales. A mí no me gusta esto de que el gobierno de los popis, esto no es gobierno de popis de nada, mentira. Esto es un gobierno dominicano. Y Luis Abinader, que dejó su tranquilidad en su casa, con toda la abundancia material y económica que tiene, hay que valorar ese tipo de cosas. Y de otros funcionarios. El caso de Macarrulla, Lisandro, hay que ser cuidadosos, no nos llevemos de frente todo por resentimientos sociales y establecer diferenciación y segmentación a partir de prejuicios. Él tiene una campaña, Jochi Vicente también. Hay que hombre tener llegó con dinero ahí. Hay que tener cuidado, señores. Hay que tener cuidado. Oh, Despertó vive. Freddy, por favor, Vive. adelante Va a Freddy. hablar Freddy. No quería participar. Llegó el café.